Dios le bendiga, hermanos. Pueden sentarse. Dios es bueno. Hay poder en ti, Señor. Siempre pido confirmación de lo que el Señor vaya a poner en mis labios, que confirme lo que vayamos a traer. Y yo no veo al pastor desde el domingo pasado y hoy termina leyendo lo que traigo hoy, el libro de Efesios. Ya que el pastor oró por nosotros, vamos a empezar. ¿Cómo se sienten hoy? La palabra dice, ¿verdad? De gloria en gloria. Aunque el día esté frío. Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 3:16. A ver si el hermano nos ayuda. 2 de Timoteo. Voy a hablar del libro de Efesios, pero quiero compartir. 2 de Timoteo 3:16 dice. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Mire qué cosa. Dice, y útil para enseñar. O sea, el primer propósito de Dios es enseñar. Para redarguir. Para corregir. La palabra redarguir quiere decir, cuando nos equivocamos, Dios trata de cierta manera, ayudarnos a corregir, ¿verdad? Después de eso, después que Dios nos ayuda, dice, Él corrige. Y después dice, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. ¿Cuántos se acuerdan el texto bíblico donde Jesús dijo que misericordia quiero y no sacrificio? ¿Ustedes se recuerdan ese texto bíblico? El hermano está ahí, ¿no? Eso está en Mateo. ¿Cuántos se recuerdan? No sé si lo escribí. Amén. Dice, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Yo pensé que Cristo, nunca lo había leído antes. Yo pensaba que nuestro Señor Jesucristo estaba diciendo algo nuevo, pero después cuando empecé a buscar en el Antiguo Testamento, en el libro de Oseas, capítulo 6, versículo 6, Oseas capítulo 6, versículo 6, Cristo sencillamente estaba repitiendo algo que se había escrito en el libro de Oseas, capítulo 6, versículo 6. Miren lo que dice en el libro de Oseas, capítulo 6. Porque misericordia quiero y no sacrificio. ¿Y qué más? Y conocimiento de Dios más que holocausto. Repito, Cristo estaba repitiendo. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. O sea, sencillamente Cristo estaba repitiendo algo
que ya se había enseñado antes, pero lamentablemente se enseñaba según como a ellos les convenía, ¿verdad? Pero muchas veces somos así, hermano. Enseñamos lo que nos conviene y no realmente lo que es la voluntad de Dios. Por eso es que hay mucho, mucho que aprender. Esto es un camino largo, pero bueno. Aunque a nosotros nos gusten los caminos cortos y buenos, pero el del Señor es largo y bueno. Amén. Vamos al libro de Efesios, capítulo 1. Yo quiero en esta mañana compartir con ustedes y enseñar esta carta a los Efesios. Para ir a una introducción, Efesios es escrito por el apóstol Pablo. Esta iglesia fue creada por él. Fue en el segundo viaje misionero. Para entrar en contexto, la ciudad de Efeso era una ciudad floreciente. Mucho comercio, mucho movimiento, muy popular, mucho libertinaje y como toda ciudad que anda floreciendo, mucha idolatría. En otras palabras, una ciudad perdida y sin Dios. En el libro de Efesios, Pablo enseña y se enfoca en explicar el evangelio, un cristianismo básico pero intenso. Él explica las bendiciones espirituales, perdón inmerecido y propósito. Vamos a leer la primera parte. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿qué? Santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también tememos, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la jarra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Vamos a dejarlo hasta ahí. En esta primera parte vamos a nosotros encontrar el propósito por el cual Dios nos hizo. Nos hizo para alabanza de su gloria. Hablamos de la predestinación. ¿Cuántos entienden predestinación? Mire, Dios nos crea. Tiene un plan perfecto. Organiza todo. Va a hacer esto, esto, esto. Tiene un plan perfecto. Dios predestina todo lo que va a suceder. ¿Y qué hacemos nosotros?
en vez de entrar en esa predestinación que hacemos, nos alejamos. Antes de la fundación del mundo, antes de que usted naciera, ya Dios había diseñado y preparado todo. Todos sabemos que existe Dios. Nadie se escapa de esto. Porque Dios se ha manifestado de diferentes maneras siempre. La creación, dice la palabra, da testimonio de que Dios existe. Su poder. Fuimos hechos a imagen y semejanza. ¿Cuántos saben esto? La creación cuenta de que Dios, hay un Dios, existe. El poder de Dios. Dios siempre se ha manifestado. Y somos hechos a imagen y semejanza. Por eso tenemos esa necesidad de buscar, adorar a algo. Pero que mira qué pasa. Dios siempre llama y nos ha llamado y seguirá llamando desde el principio. Hermano, ¿cómo así? Vamos a Génesis 3, 8, 9. Escuche bien. Dios siempre llama, nos ha llamado y seguirá llamando desde el principio. Yo me recuerdo, yo llegué a los caminos del Señor a los 27 años, pero estoy claramente seguro que Dios me llamó antes. Pero ¿sabe qué? No hice caso. Y probablemente a muchos nos ha pasado así. Cuando meditamos en nuestra vida anterior, Dios nos ha hablado de muchas veces de diferentes maneras y con diferentes personas. ¿Y sabe qué? No hacemos caso a ese llamado. Mire lo que pasa en Génesis 3, 8 y 9. Y oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Así es, hermano. Dios nos llama, nos habla, viene alguien, nos manifiesta la presencia de Dios, nos habla por Dios. ¿Y qué hacemos? Nos escondemos. Mas Jehová Dios llamó al hombre. Dios siempre llama. Y le dijo, ¿dónde estás tú? Amén. Desde el principio. Dios siempre llama. Dios usa lo que Él quiera usar, pero Dios siempre está llamando. El propósito de Dios es que lo elijas a Él primero. No de vez en cuando, sino en todo. Para que se haga todo conforme a su diseño, que es perfecto. Por eso dice, desde antes de la creación, Él diseñó todo perfecto. Nosotros deberíamos estar ahí. Vamos a seguir con la siguiente parte. El espíritu de sabiduría y de revelación. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé ¿qué? Espíritu de sabiduría y de revelación. ¿En qué? En el conocimiento de Él. Habíamos leído en el libro de Oseas que Jesús estaba repitiendo, dijo, misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento más que todos los holocaustos. Mire lo que dice. Por eso es aquí, mire. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la eminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándolo de los muertos y sentándolo a la diestra en los lugares celestiales,
sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todos, sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Como le decía, hermano, siempre Dios está buscando que el hombre tenga conocimiento de Dios. Ahora, Pablo ora primeramente dando gracias. Mire lo que pide. ¿Cuánto sabemos pedir? Yo me he equivocado muchas veces pidiéndole a Dios cosas. ¿Y sabe qué? Dios las da. Pero después uno está pidiendo, ¿habré pedido correctamente? Cuando ve que no te alcanza el tiempo, cuando ve que no puedes sobrellevar la carga de la cual tú le pediste a Dios y Dios te lo concedió y después tú no pediste, justamente me hizo recordar a un compañero. Un compañero tenía una casa pequeña, le pidió a Dios otra casa. ¿Sabe qué? Dios puso todo lo que necesitaba para comprar la otra casa. La otra casa vale cerca alrededor de $500,000. Tremenda casa, con 4 dormitorios, una casa grande. Y encima con piscina, como la querías. ¿Sabe qué? El lunes cuando va al trabajo, en vez de estar viviendo de gozo en gozo y de gloria en gloria, va más cansado que... Y no sabe lo que pidió. Esa casa da más trabajo para mantenerla que cualquier otra casa. Entonces Dios muchas veces nos concede las oraciones. La pregunta es, ¿sabemos lo que estamos pidiendo? ¿Sabemos realmente lo que estamos pidiendo? Porque después hay consecuencias. Pero gloria a Dios, que Dios fortalezca, ¿verdad? Pablo ora primeramente dando gracias y mire lo que pide, espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Conocimiento, la palabra conocimiento proviene de una raíz, proviene de la raíz conocer. Esta palabra conocer tiene dos connotaciones. Una superficial y una profunda. Voy a dar unos ejemplos para que entiendan más o menos qué es un conocimiento superficial y un conocimiento profundo. Un conocimiento superficial es, yo lo voy a describir de esta manera con un ejemplo. Conoces a una persona, te presentan a una persona. Estás todo el día con esa persona. Intercambias información. Esa persona empieza a presentarse, te dice, soy fulano de tal, trabajo aquí, y empiezas a obtener una información acerca de él. Y viceversa, ¿verdad? Tú le das una información. Y estás todo el día con él. Luego, no se ven más. Eso es conocer a alguien superficialmente. No sabes más nada. ¿Lo conociste? Cuando te preguntan, mira, ¿conoce a fulano tal? Sí, lo conozco. Pero ahora vamos a escuchar un ejemplo de conocer profundamente a alguien. Te presentan a una persona. Estás todo el día con él, intercambias información. Luego logras verlo diariamente. Compartes momentos buenos, momentos malos, diferentes anécdotas. Y ese conocer profundo de esa persona te lleva a percibir a tal punto que conoces qué va a elegir o no va a elegir. Eso es lo que te permite conocer profundamente a alguien. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que los conozcamos a Él a ese nivel. Dios nos conoce a nosotros profundamente. Él sabe lo que tú vas a elegir. Él sabe lo que tú vas a hacer. Él sabe lo que tú quieres. Él sabe todo de nosotros. Eso mismo está exigiendo Dios a nosotros. Que nosotros los conozcamos a Él a sí mismo. Que sepamos cuál es la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios está exigiendo de nosotros. Muchos cristianos empezamos
conociendo superficialmente, ¿verdad? Cuando venimos a los caminos del Señor, conocemos a Dios superficialmente, escuchamos de Dios, empezamos a escuchar y a recibir información de Dios, de lo que hace, lo que hizo y lo que dejó de hacer. Todos empezamos así. Pero Dios quiere que lo escuchamos, que lo conozcamos profundamente. El deseo de Dios es que empecemos, está bien, empecemos superficialmente, oyendo, escuchando, aprendiendo, recibiendo información. Pero el deseo de Dios es que en ese proceso, en ese camino, lo conozcamos profundamente. Porque ¿cuál es la medida, hermano? La medida es Cristo. Esa es la medida, Cristo. Gloria a Dios por los apóstoles, por su ministerio. Dios se glorificó y los bendijo de sobremanera. Oremos por los pastores. Gloria a Dios por los pastores. Gloria a Dios por los evangelistas. Gloria a Dios por los excelentes y buenos predicadores que tenemos. Pero estamos llamados a ser de Cristo. Estamos llamados a ser santos. ¿Usted sabe por qué estamos llamados a ser santos? Porque Él es santo. Porque hubo alguien que se entregó en una cruz a causa de mis rebeliones y mi pecado. Cuando yo era condenado a la muerte eterna. Y por su sacrificio fui perdonado, restaurado y resucitado. Hablo que fui resucitado por fe. Porque el viejo hombre en el principio espiritualmente ya te resucitó. Pero después de este mundo, después de esto, vamos a ser resucitados a un cuerpo incorruptible. Hay un llamado de parte de Dios. Estamos llamados a ser santos. Y la única manera de ser santo es conociendo a Dios. Muchas veces llevamos años en el Evangelio y todavía no conocemos a Dios. Todavía no sabemos cómo Él hace las cosas, por qué las hace, en qué tiempo las hace. Yo siempre me pregunto por qué Dios me sacó de mi país y estuve paseando digo yo, pero en realidad de paseo no fue nada porque siempre estuve teniendo 2 trabajos. Desde que, bueno, yo trabajaba allá en mi país, pero desde que salí a otro país, 2 trabajos. Salgo a otro país, 2 trabajos. Salgo a otro país, 2 trabajos. Siempre estuve trabajando. ¿Y sabe qué? Cuando seamos restaurados y estemos en la gloria de Dios, ¿sabe qué? También vamos a tener 2 trabajos. ¿Sabe qué? Porque vamos a estar gobernando, vamos a estar instruyendo, enseñando. Vamos a seguir trabajando. O sea, que el que piense que va a descansar, lamento decirle que no va a ser así. Lo que sí es que ya el cansancio no va a existir. Pero de que va a seguir trabajando, va a seguir trabajando. Porque ¿sabes qué? Cuando estemos en ese cuerpo incorruptible, lo que es toda cosa negativa que estemos pasando hoy, eso no va a existir. El llanto, toda cosa negativa que afecta a nuestras emociones no va a existir. Va a haber nueva fuerza, va a haber un sentir y los sentidos espirituales más despiertos. Vamos a estar viviendo en el espíritu, como dice la palabra. Ya no vamos a ir cansados, no, que la casa es grande. En vez de disfrutar la casa, ¿sabe qué? Estuvo trabajando en la casa. Yo no sé a cuánto les pasa, a veces a mí me pasa. La casa da más trabajo a mantenerla que... No sé si el gozo de haberla poseído es más grande
que el mantenimiento que me provoca mantener una casa. Hay mucho trabajo, hermano. Por eso es que siempre, siempre hay que tener a Dios presente. Y sobre todo conocerlo de una manera que sobrepasa todo entendimiento, hermano. Dios siempre está llamando y siempre está buscándonos, que nosotros lo tengamos a Él primero, lo elijamos a Él primero. ¿Cómo usted sabe que Dios no es primero? Yo hago una pregunta. Déjame una señal o algo que usted entienda que Dios no está en primer lugar. Una sola. Alguien que me diga una sola señal. La Biblia me enseña un montón de señales, pero dígame una sola señal en donde la prioridad no es Dios. Una sola. Alguien que me diga algo, una sola señal. La Biblia me enseña un montón de señales, pero una sola señal de que Dios no es prioridad en mi vida es desde el día que me levanto, desde el momento que me levanto. Desde que yo me levanto, me olvidé de orar, me olvidé de dar gracias, me olvidé de leer mi Biblia, de simplemente hacer una oración. Gracias, Señor, un día más de vida, para la gloria tuya. Usted se levanta, y desde el momento que usted no hace eso, ya Dios no es la prioridad en su vida. Eso es una señal nada más. Ni espere el resto del día, ni lo espere. Una sola señal de que Dios no es prioridad en su vida es desde que usted abre los ojos. Se olvidó de Dios. ¿Sabe qué? Se levanta, se baña, come, toma desayuno, se va a trabajar. ¿Y dónde está Dios? Y por lo general, eso a mí me pasaba cuando especialmente era joven. Estaba pensando en todo menos en Dios. Y eso pasa, hermano. Eso es solamente una señal. Para que entienda desde que nos levantamos y abrimos nuestros ojos, no hay una oración de gracias. Tan sencilla, hermano, tan sencillo como eso, Señor. Gracias un día más. Para la gloria de tu nombre. Toma el control del día. Tú conoces mi entrada y mi salida. Mi sentar y mi levantarme. Todo lo que haga sea para la gloria tuya. Tan sencilla como eso. Si no hago eso desde que yo me levanto, no, olvídate. Dios no es mi prioridad. No me acuerdo de Él. Eso es una señal, hermano. Después lo que pasa en el día, usted se va a dar cuenta de que y Dios está llamando todo el tiempo. Como dice su palabra, Dios preparó todo, todo, para que anduviésemos en ella. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, lo llevó al desierto. ¿Usted sabe qué? Dios le dijo a Moisés, vente al monte que te voy a dar las instrucciones. Moisés se fue. Después de 40 días, Moisés baja. Se baja porque este pueblo otra vez se perdió. Moisés baja, cuando ve idolatría. ¿Sabe lo que hizo Moisés? Rompió las tablas y después hizo así. Los que estén con Dios para aquí y los que no estén con Dios para allá. ¿Sabe qué? Un grupo se vino para acá y el otro grupo se quedó para allá. El resto es historia. Del grupo de acá para allá desapareció. Y Dios no puede estar en un segundo lugar. Si nosotros queremos andar en la predestinación de Dios, porque Dios preparó todo, por eso es la predestinación es que Dios ya preparó todo esto. Nosotros tenemos que entrar en eso. Ya está todo preparado. Dios preparó y diseñó todo perfecto. Pero la decisión es de nosotros. Nosotros decidimos. Dios te llama todo el tiempo. Te toca, te habla. Fulano te habla. Aquel te dice, toma la decisión. Dios te habla de todas las maneras, pero no te obliga. La decisión es tuya. Dios tiene todo preparado.
Dios tiene, como estaba en el pueblo de Israel, Dios prometió tierra, leyes. Dios tenía todo preparado, pero hizo una línea. Los que desean, vengan para acá y los que no, para allá. La decisión es de uno, hermano. Lo que Dios desea es que lo conozcamos. Nosotros tenemos que conocer a Dios tal como Él es. Es un proceso, sí, pero hay que tomar decisiones firmes. Hay que tomar decisiones firmes. La misericordia de Dios, desde que el hombre pecó, la misericordia de Dios es buena cada día. Y su fidelidad todos los días. Su amor manifestado en la cruz del Calvario a través de Cristo. Amén. Voy a orar para que Dios nos dé, como dijo Pablo, más conocimiento de Él. Porque tener conocimiento no es solamente venir los domingos, todos los días, hermano. Todos los días hay que leer, hay que buscarle, temprano, de tarde, de mañana. Dios no quiere gente religiosa. Dios no quiere gente que idolatra cosas. Dios quiere que le conozca. Yo no me recuerdo, allá en el trabajo había un hombre que es musulmán. El pastor lo debe conocer, porque me acuerdo que él habló con él. Ese hombre a mediodía se inclinaba a orar. En la mañana se inclinaba a orar y por la tarde se inclinaba a orar. ¿Y usted sabe por qué lo hace? Porque a la misma hora, en el Medio Oriente, todo el mundo hace lo mismo. En la mañana, en la tarde, en la noche. Y nosotros que tenemos a Cristo, que tenemos su Espíritu, lo que muchas veces menos hacemos es eso. Y ellos que no tienen a Cristo, están perdidos, lo hacen religiosamente en el tiempo que hay que hacerlo. Muchas veces fallamos en eso. Por eso es que Pablo oraba de esa manera. Dice, oro por vosotros, para que le dé espíritu de entendimiento, de sabiduría e inteligencia. Por eso es que yo quiero pedir y orar a Dios por eso mismo también. Porque las cartas no solamente son para leerlas, sino es para ser instruidos, para que nos corrijan en cosas que no hacemos. Por eso es que es importante la oración. En la vida del cristiano la oración tiene que ser uno de los fundamentos básicos del cristianismo. Amén. Vamos a ponernos de pie para terminar y orar. Yo me convertí en la iglesia pentecostal y cuando empecé en los caminos del Señor, ¿sabe cuál era el dicho? Oraba y predicaba hasta que el Espíritu diga. ¿Usted sabe cuánto era eso? Horas. Pero cuando me cambié a la iglesia bautista, entendí que hay un tiempo prudente. Hay un tiempo que yo tengo que diseñar un modelo a seguir. Y un tiempo en el cual las personas están aptas para recibir el mensaje. Por eso es que entiendo yo que todo tiene su tiempo. Y hoy es tiempo de conocer y buscar a Dios. Amén. Gracias a Dios por tu amor y tu misericordia. Gracias porque a través de Cristo, Señor, te has manifestado en la cruz del Calvario. Gracias por tu palabra que no retorna a ti vacía, Señor. Hay necesidad de conocerte profundamente, no superficialmente, Señor. No venimos aquí a la iglesia, Señor, a escuchar solamente. Venimos a que tu palabra, Señor, fluya en nosotros y podamos guardarla con amor.
Sigue bendiciéndonos y alimentándonos diariamente con este maná del cielo. Gracias por aquellos hermanos que deciden elegirte a ti primero, oh Dios. Muchas veces te fallamos, Señor, porque decimos que somos cristianos, pero tú no estás en primer lugar. Tú estás en un segundo y a veces hasta en un tercer lugar, oh Dios. Y los que no te ponen en primer lugar, Señor, aumentan la fe. Aumenta la fe para que puedan, Señor, a través de tu Santo Espíritu, ponerte donde tú te mereces. Porque ese fue el propósito de Cristo, Señor. La venida de Cristo fue para que podamos ser perdonados primeramente y después restaurados y después, Señor, resucitados. Y que podamos conocer de tu amor y tu misericordia. ¿Y para qué no? ¿Y para qué nos has llamado? Para alabanza de tu gloria. Mira a cada hermano, Señor, bendícelos con tu palabra. Guárdales. Toma el control de sus vidas. Somos responsables de cada acción que tomemos. Si hay alguien, Señor, que todavía no ha tomado la decisión de servirte como tú quieres, Señor, sigue tocándolo. Sigue llamándolo. Sabemos, Señor, que tú tienes planes y propósitos. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta aquí mi parte, hermano. Que el Señor los bendiga más. Gloria a Dios, gloria al Señor por esa palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Si hay alguien esta mañana que hoy ha decidido